en una presentación de Seguros Comerciales Bolívar en la hora de la verdad. La noticia con solidez. Senador Fernando Nicolás Araujo, muy buenos días. Muy buenos días, querido doctor Fernando Londoño, y a toda la audiencia a la hora de la verdad. Bueno, hagamos una aclaración preliminar. Suponemos que el presidente Santos no es el novio de Cartagena, ¿verdad? Porque él es novio de Barranquilla. Hombre, yo creo que eso fue un muy mal ejemplo que dio el presidente Santos desde Barranquilla, no solamente a los barranquilleros, sino a todos los colombianos. Y por supuesto, yo como costeño me sentí indignado con que el presidente llegue a una ciudad tan importante como lo es Barranquilla a ofrecer inversiones condicionadas por votos en lo que es un evidente hecho delictivo de corrupción que yo creo que los colombianos tenemos que rechazar. Tenemos exministros del presidente Uribe presos, porque supuestamente uno de ellos nombró el gerente de un hospital para comprarse un voto. El presidente Santos ofrece millones y millones de pesos en inversiones si le dan votos y a él no le pasa nada. ¿No será que le cabe una denuncia ante la Comisión de Acusaciones por el mismo delito por el que fue condenado, por ejemplo, Diego Palacios o Sabas Pretel? Yo creo que eso tiene espacio y le corresponde pues a las autoridades, ojalá operen para poder aplicar las sanciones requeridas. Pero lo peor que hay que decir también, doctor Londoño, es que el presupuesto que presenta Santos para los colombianos tiene una caída de la inversión del 10%. Es decir, él no muestra amor por los colombianos según sus propias palabras, sino desamor por los colombianos, porque como derrochó recursos durante 5 años o durante 6 años, ahora pues tiene que hacer recortes en la inversión, pero mantiene altísimos los niveles de funcionamiento, mantiene altísimos los niveles de burocracia, y esa es la verdad. 14,000 nuevos cargos en los últimos años que han tenido burocratizado, derroche publicitario, etcétera, todo eso en contravía de los intereses de los colombianos porque se reduce la inversión. Bueno, senador Fernando Nicolás Araujo, hechas esas advertencias liminares, diría algún purista. Ahora sí corresponde saber cuál es el ambiente en Cartagena para la reunión del 26, donde Cartagena se va a llenar de bandidos. Yo no sé cuántos de estos bandidos de las FARC estarán en Cartagena recibiendo los honores de grandes personajes que van a celebrar un tratado de paz que tendrá la virtud de un acuerdo especial según los protocolos de Ginebra. Hágame el favor, la significación que se le está dando a estos bandidos, secuestradores, asesinos, violadores de niños, colocadores de bombas, de minas antipersona y narcotraficantes. Pero ¿qué ambiente hay en Cartagena esperando semejante acontecimiento? Mire, doctor Londoño, el fin de semana pasado estuve con un grupo de víctimas de diferentes sectores del departamento. Algunas están en Cartagena, muchas están en la provincia. Y me decían que luego de escuchar los diferentes apartes, luego de conocer la opinión de diferentes analistas, no solamente del Centro Democrático, sino también otras personas que muy respetables, que han hecho público su intención de votar no en el plebiscito porque encuentran serios riesgos para la democracia y porque muchos de ellos han coincidido en que las víctimas realmente no son lo importante de estos acuerdos, aunque así lo titulen, aunque así lo maquillen, aunque así lo quieran exponer al mundo. La realidad es que estos acuerdos ponen a la FARC por encima de la justicia, ponen a la FARC por encima de las víctimas, inclusive ponen a la FARC por encima de la democracia. En ese orden de ideas, esas mismas víctimas me dijeron: senador, usted, ¿por qué no nos acompaña a hacer un acto simbólico en Cartagena
que muestre, nos permita expresar la posición que nosotros tenemos frente a las cámaras del mundo, a la prensa nacional, respecto a el acuerdo pactado entre la FARC y Santos en La Habana. Y pues hemos venido tramitando esa solicitud, y este 26 de septiembre, el lunes, desde las 8 de la mañana, doctor Londoño, estaremos con víctimas de todas partes del país, muchos de mi región, algunos de Cartagena, y con todos los ciudadanos que nos quieran acompañar, absolutamente todos los ciudadanos que nos quieran acompañar, para decirle al mundo y decirle a los medios, decirle a los colombianos que aquí tenemos estas dudas, que quienes hemos sido víctimas de la FARC y quienes hemos sido víctimas en general, pensamos que estos acuerdos realmente no comprometen a la FARC a reparar a las víctimas, que son una serie de concesiones a la FARC, sencillas o complejas, pero que son concesiones a la FARC, y que no hay realmente elementos de justicia sólidos, ni hay tampoco elementos que defiendan nuestra democracia, y las víctimas dicen no hay elementos en favor de las víctimas. En ese orden de ideas es muy importante estar ahí. Estaremos, doctor Londoño, desde la India Catalina, en una cadena humana, acompañados de las víctimas y, como les digo, de muchos amigos que han manifestado este descontento con los acuerdos, con algunos compañeros del Centro Democrático y, por supuesto, de muchos otros ciudadanos, no necesariamente militantes del Centro Democrático, que van a acompañar en este esfuerzo para que el mundo y Colombia se dé cuenta de que la promesa de paz que ofrece el gobierno no es realizable bajo los parámetros acordados en La Habana. Senador Fernando Nicolás Araujo, ¿esas víctimas tienen plena conciencia de que no habrá un pesito para ella de las enormes, gigantescas fortunas que han acumulado las FARC en años de convertirse en el mayor de los carteles de droga del mundo? Esas víctimas van tomando conciencia, como la va tomando el pueblo colombiano y toda la opinión pública, de que este es un pacto entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC, en el cual todas las concesiones se le otorgan a la FARC, inclusive no hay una sola coma en estos acuerdos que comprometa, que obligue, que sea vinculante para la FARC de entregar la inmensa fortuna que la revista The Economist ha señalado puede estar alrededor de los más de 30 billones con B larga de pesos, que es sustentado de alguna manera por la revista Forbes, que ha señalado a este grupo como la tercera organización terrorista más rica del mundo, y que además tiene soporte en muchos estudios que hemos ido encontrando, que señalan que esta organización puede tener ingresos superiores a los 600 millones de dólares al año, producto solamente del narcotráfico, sin contar tantos años de secuestro, extorsión que ha crecido en los últimos años 295%, y minería criminal que hoy algunos analistas, algunos expertos señalan es 5 veces más grande que la minería legal en Colombia. Bueno, y senador, ¿qué tal si ese 26 se aprovecha también para que Colombia entero, a través de la gente que en Cartagena va a protestar por el acto incalificable que se va a cumplir en la ciudad heroica, recuerden a los niños de las FARC? Porque devolvieron 13 en medio de bombos y platillos y todo el mundo celebrando y felicitando al país entero por esa decisión de las FARC. No han vuelto a devolver un niño y tienen 3.000. ¿No será oportuno recordarle al mundo que hay 3.000 niños que utilizan como esclavos estos bandidos y que no los devuelven? Londoño, al respecto le quiero contar lo siguiente. La FARC
han usado esa práctica, que es un delito de lesa humanidad, de reclutar menores. A muchas mujeres menores las convierten en esclavas sexuales, algunas que después de tanta promiscuidad quedan en embarazo, las obligan a abortar, y ahora pues incumplen el compromiso con los colombianos de entregar esos niños. Solamente entregan unos 13, 15, ahí ni siquiera hay precisión en esa cifra, pero cualquiera que sea la cifra es irrelevante frente a la realidad de más de 3.000 niños que hay en las filas de la FARC. Mi padre, que estuvo secuestrado 6 años por la FARC, conoció a muchos niños que estaban en los frentes 35 y 37, prácticamente secuestrados, que habían sido reclutados, muchos a la fuerza, otros con engaños, otros nacieron en ese ambiente, y cuando muchos de ellos encontraban abrir los ojos y podían buscar una salida y trataban de fugarse de la FARC, eran capturados por la misma guerrilla y eran sometidos, dice mi padre, a consejos de guerra, algunos de los cuales fueron condenados en esos consejos de guerra de la FARC a la pena de muerte. Otros pues le fueron perdonados la vida, pero de todas formas recibían sanciones muy severas. Y ahora los responsables de esos crímenes tan grandes no recibirán sino unas sanciones simbólicas que para nada serán cárcel. Por lo tanto, envían un mensaje muy equivocado a otros sectores de la nación de que el crimen en Colombia no genera responsabilidad, y de que el crimen en Colombia inclusive es premiado en estos acuerdos con curules. Y eso es lo que tiene, digamos, muy preocupados a muchos colombianos, entre esos las víctimas, y eso es lo que vamos a hacer este 26, señalarle eso al mundo para que todos se enteren de que aquí tenemos estas preocupaciones, de que aunque la aplanadora mediática de Santos, su mermelada, su derroche publicitario, su publicidad camuflada detrás de la pedagogía, pareciera que hubiera algún consenso alrededor de estos acuerdos, esa no es la realidad, y eso es lo que le vamos a señalar al mundo desde la India Catalina este 26 de septiembre. Eso es lo que hay que decirle al mundo, senador. Las FARC no van a entregar un solo dólar de los miles de millones de dólares que tienen guardados en muchos lugares del mundo como producto de sus repugnantes negocios. Pero es que el negocio sigue, y nos cuentan de todas partes del país que están haciendo su aparición en distintos lugares, frentes del ELN que no existieron jamás. Esos no son los guerrilleros o los bandidos de las FARC que se cambian simplemente de brazalete para seguir con lo que más les gusta, que es el negocio de la cocaína. Ayer el fiscal general de la Nación señalaba que en algunos sectores del país los territorios los va ocupando el ELN. Hace un año yo estuve en un sector de mi departamento en el sur de Bolívar que colinda con el Bajo Cauca antioqueño, que es zona muy minera, y algunos ciudadanos me explicaban cómo ese sector que había sido controlado por la FARC pasaba al control del ELN. La Fiscalía, en diferentes informes, la Policía Nacional, han señalado que la FARC y las bandas criminales actúan en alianza para proteger cultivos de coca en diferentes partes del país. En ese orden de ideas, lo que aquí, con este premio al crimen, y además con la permisividad que este gobierno le ha otorgado al cultivo de coca, yo veo con mucha dificultad que la violencia se logre contener después de la firma de estos acuerdos. Pues durante la negociación pasamos de 45.000 hectáreas sembradas de coca a 169.000. Éramos el segundo país productor de coca, y hoy el segundo y el tercero países más grandes en cultivos de coca del mundo no alcanzan la cifra que Colombia tiene en cultivos de coca. Eso ha generado, por ejemplo, que en ciudades como Cartagena, doctor Londoño, la delincuencia esté disparada. La semana pasada vimos un hecho
muy lamentable en la que la más sofisticada organización criminal, disfrazados con uniformes del IMPEC, utilizando el armamento de más alta tecnología, AK-44, pistolas con silenciadores, intentaron ingresar a una zona residencial de la ciudad para aparentemente acabar con la vida de otro delincuente, quien era hasta hace poco quien controlaba el microtráfico en Cartagena. En ese orden de ideas, el microtráfico alimentado por las 169.000 hectáreas de coca, lo que ha generado en el país es una nueva violencia, y yo no veo en los acuerdos una forma como se va a contener el cultivo de coca, sino por el contrario se estimula, porque en estos acuerdos, para que los colombianos lo sepan, aquellos que practicaron la actividad de narcotráfico para financiar a la guerrilla serán amnistiados, ni siquiera tienen que pasar por un juicio, ni siquiera reciben una sanción simbólica, ni siquiera se les exige reconocimiento de la verdad, tendrán una amnistía absoluta. Se renuncia a la posibilidad de la extradición, y oiga esta perla, todos los que están presos en las cárceles colombianas que pertenecen a la guerrilla de la FARC, si es aprobado los acuerdos en el plebiscito, el 3 de octubre quedarían en libertad. Válgame Dios, ¿quién nos protegerá? Los únicos detenidos van a ser los niños y los secuestrados. Los bandidos de las FARC quedan en libertad. Eso es lo que va a recibir la sociedad colombiana en premio el 3 de octubre, si es que se le ocurre la mala idea de decirle que sí a ese plebiscito maldito. Pues, senador Fernando Nicolás Araujo, vamos a estar pendiente de cómo los cartageneros le hacen un plantón a la paz mentirosa para defender la paz de verdad, la paz que se funda en la justicia y en la seguridad de los colombianos, que es la única paz verdadera. Senador Fernando Nicolás Araujo, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Londoño, un saludo muy especial a todos los oyentes. Fernando Nicolás Araujo, senador del Centro Democrático, Generación del 14, nos hablaba del plantón que se prepara en Cartagena para protestar por la llegada a esa ciudad 1000 veces heroica, 1000 veces orgullo de Colombia, para convertirla en el escenario de esta diabólica confabulación entre Santos y los peores bandidos que ha tenido la República. No para castigarlos de verdad, sino para castigarlos con penas simbólicas, para traerlos al Senado y a la Cámara, para dejarlos en plena libertad y para permitirles que continúen su nefando negocio de la minería ilegal y del narcotráfico. Fernando Nicolás Araujo estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Son ya las 7 en punto de la mañana.